Hola. Buenas. ¿Qué tal? Nuevamente va con gorrito porque hay mucho nervio, mucha desesperación de toda la secta y todo eso. Entonces, quieras que no, pero un poco se bloquean las malas energías, tapando el chakra corona. Me parece que hay gente que no sé quién tendrá ese concepto, pero ya lo escuché enorme cantidad de veces. Que como darme temas, darme asuntos en los que pensar es alimentarme, nutrir, nutrir o alimentarme, algo así. Yo como comida, ¿no? Para alimentarme yo como la comida. Este, y, y tengo que comprar la comida. Y la verdad que no pido limosna, pido que me devuelvan lo que me robaron y lo que me siguen robando. No, limosna no. Respecto de la... Bueno, no me siguen robando en realidad. Ahora lo que hacen en este momento es bloqueos y esas cosas. Pero les está saliendo tan caro, pero tan caro. Y es como medio estúpido ya. Pero bueno, está lleno de gente estúpida el mundo. Y que yo congregué unos cuantos alrededor mío. En la persecución, sin intención, en la persecución esta, se juntaron un montón alrededor mío. Pero estoy un poco molesta, por eso voy despacio. Y el asunto es que lo voy a volver a repetir, me parece importante. En el momento que me di cuenta el nivel de... Hace un montón de años. En el momento que capté los niveles de crítica destructiva que habían, que eran como normales en el trato con la gente, me pareció que una cosa simple que podía hacer, o que podía empezar a hacer, era brindar esa buena onda, ¿no? De resaltar las características positivas de las otras personas, las cosas que podían serles útil para avanzar, pero que además levantaban la autoestima en el mejor de los sentidos. Así lo entendía yo, luego con el tiempo entendí que no sé bien por qué, no sé si importa tampoco, pero lo que pasó con eso, supongo que en muchos sentidos por esta cosa de los malos entendidos que impusieron a mi
comunicación, a mi expresión, a mi forma de ser, ¿no? Esta cosa del glamour de andar a saber qué, que es como una energía simplemente que ponen alrededor para que parezca una cosa la otra, o invisibilidad y todas esas cosas, ¿no? Entonces, yo supongo que tiene que ver con eso, porque la verdad que mi accionar fue sostenidísimo en esa línea y fue sistemáticamente malinterpretado de la misma manera. No solo malinterpretado, sino llevado a una cosa absolutamente inútil, como comida chatarra, como comida mega chatarra, súper chatarra, que sería como el alimento como una cosa de crecer el ego, y encima lo peor del ego, ¿no? Ese ego necesario con el que hay que andar por el mundo, digamos, y resolver las situaciones, sino lo peor del ego. Resulta que terminaba interpretándose o usándose para eso, ¿no? Por eso yo supongo que como era tan generalizado, supongo que tiene que ver con esa porquería de la baba esa de mala interpretación. Me refiero a esa cosa, plasma de qué sé yo, que lo que hicieron para hacer la brujería. Lo que hicieron en un principio, pues yo qué sé. En un principio de esta parte, de esta etapa, porque eso no tiene nada que ver ni con mis principios, ni con los principios de este problema, porque en realidad el problema empieza mucho antes, pero de esta etapa que fue lo más intensivo, lo peor, digamos, lo que está más direccionado a los hechos criminales y delictivos que hicieron contra mí y contra mis hijas. No me acuerdo en qué año, pero debe ser unos 20 años más o menos, un poco más, no más, 22 puede ser. Esa brujería que hicieron con plasma verdosito claro, qué sé yo. No sé nada, yo esas cosas ni me interesan. Por cierto, un aclarando cortito, que es probable, no sé, pero agradezco que me haya enviado esa información. Limpiarse con romero o limpiarse con hierbas para limpiarse las proyecciones que envían, eso no es hacer brujería, eso es limpiarse con hierbas o limpiar la casa con hierbas. Eso es limpiarse, eso no es hacerle brujería a nadie, y ya dije que tampoco tengo tampoco me parece el problema las brujerías o ese tipo de cosas. El problema es dirigirlas a hacerle daño a alguien, sobre todo a alguien absolutamente inocente de todo lo que inventaron, todo, sin distinción. Ahora una cosa nueva que inventaron, relativamente nueva, porque también hace rato que vienen con esto. No se me había ocurrido, me vendieron el otro día de ese color y por las opciones que tenía me quedé con ese por el color esperanza, por el color vinculado a la naturaleza y la esperanza. Pero bueno,
si la intención que habían proyectado era que se relacionara de vuelta con esa baba, esta cosa, esa plasma, qué sé yo, que mandaron, no me interesa. No acepto nada de eso. Pero otra cosa que están, no sé, intentando instalar es que la narrativa que hago acerca de lo que pasó en mi pasado es falsa. No sé porque no vi el video, pero o como que miento o como que me estoy mintiendo. No, ni me miento, ni me miento, ni estoy mintiendo. Estoy contando lo que pasó. Por supuesto que contar lo que pasó significa también elegir lo que contar y lo que no contar a los efectos de en qué derivó todo. Porque si yo hubiera hecho un recorte, si yo hubiese empezado a narrar esta historia hace 20 años atrás, no hubiera dicho para nada lo mismo. Y no porque hubiese mentido. Porque mi verdad hace 20 años atrás era completa y absolutamente otra. Ahora, 25 años después, 25 años después de que pasó todo, de que empezó toda esa parte horrorosa de mi vida, sé todo esto que estoy contando respecto a ese pasado. Pero sí, en aquel momento no hubiese dicho para nada lo mismo. Lo mismo hace 15 años atrás o 10 años atrás. Ya hace 10 años atrás ya la veía casi el panorama completo, ¿no? Digo casi porque faltaba toda la gente que comía en mi mesa y nutría su alma de mi verdad. Y con eso hacían maldades contra mí y contra mis hijas. Me río un poco, me sonrío respecto de estas cosas, porque es tan asqueroso que el gesto cuál tendría que ser. Si en verdad el sentido de la vida es el sentido de la vida, ¿cuál tendría que ser el gesto? ¿Cuál tendría que ser el accionar respecto a esa gente? Fue tan absolutamente injusto, fue tan reventadamente injusto, maliciosamente injusto, que ninguna de esas personas pudo volver a dar la cara cuando la confronté. Ninguna. Ninguna de las personas que están mirando estos videos o que leen el texto para no verlo porque ya le tienen miedo hasta verme como estoy, les da miedo, porque significa que todo lo que estaban proyectando era erróneo, era malvado, y yo dije la verdad. Muchas de esas personas ya saben que yo decía la verdad y vivía en mi verdad. Otras personas tenían absolutamente distorsionada la realidad. O sea, verdaderamente, en su propia verdad, veían una persona que no era yo. No sé, o sea, inventaron un monstruo imaginario, una enemiga imaginaria donde no había. Entonces les asusta la verdad de que fue injustificado desde cualquier punto de vista lo que hicieron. Pero
pero no tengo nada que cambiar de la narrativa de aquel pasado. Seguramente con el tiempo eso va a seguir transformándose. Seguramente va a seguir transformándose. Como agregando información a lo que sé hoy, a lo que entiendo hoy, a lo que asumo hoy. Respecto de los errores o las maldades, bastante, si lo digo así, da lugar a ideas falsas. Pero ya lo dije muchas veces, en mi vida, mientras iba buscando mi camino correcto, o sea, cuál era el lugar, cuál era el accionar que yo tenía que... Y aparte, siempre era así, ¿no? O sea, siempre había una búsqueda de hacer las cosas bien. Entendiendo que hacer las cosas bien a veces implica cosas que no están normativamente aceptadas. Pero no hablando ni de crímenes, ni de delitos, ni de barbaridades, ni de maldades contra otros o contra otras. ¿No? O sea, nunca orientando mi accionar hacia hacerle daño a otra persona. Nunca. Nunca. En ningún caso. Ni siquiera con respecto a las personas de mi entorno que iba descubriendo que estaban intentando hacerme daño. Ni siquiera orienté mi accionar para hacerle daño a esas personas. Actualmente tampoco oriento mi accionar para hacerle daño a esas personas que hoy sé que eran muchas más de las que yo imaginaba. Que yo no oriente mi accionar para hacerle daño a esas personas no significa que yo que sé qué pasa con la intervención de Dios cuando devuelvo las cosas que me mandan. Yo no acepto las cosas que me mandan y no las acepto. Porque no son para mí, no son mías, no son propias de mi naturaleza, me importa un bledo, todas las invenciones, las maldades que flashearon, que inventaron, que fantasearon o que les tergiversaron en algunos casos, y no son muchos, porque la gran mayoría de esa gente me conocía bastante bien. La gran mayoría de esa gente sabía muy bien que estaba muy mal lo que estaban haciendo contra mí. Y hoy día saben que estaba muy mal lo que hacían contra mí. Entonces digo, sí, una conducta muy específica, muy definida, muy pensada, muy asumida como o sea, yo soy así, punto. A mí me gusta ser así porque me gusta esto también, ¿no? Hasta esto me gusta. Bueno, cometí un error, fue un error, no fue una maldad. Sí, cometí varios errores, pero no fue una maldad, no fue un intento de hacer daño, ¿no? Entonces, en ese sentido,
tiene que ver esto de asumir una forma de ser. O un accionar, una ética. Eh, entonces no, yo no me miento, yo no me miento, yo no me miento y no miento respecto a quién soy y a lo que hago. Gracias a Dios y a mí no me miento y no miento respecto a lo que soy y lo que hago. No me estoy contando un cuento falso respecto de mi pasado. No imagino qué nivel de irracionalidad y locura hay que tener para suponer que una persona merece merece morir en el sufrimiento, porque esto era lo que me deseaba mucha de esa gente. No imagino qué es lo que hay que tener retorcido en el alma, en la cabeza o yo que sé dónde, para imaginar, para imaginar que una persona que por decir alguna de esas cosas que yo consideré un error en su momento, que un tiempo antes de separarse fue infiel. Suponete, ¿no? No entiendo qué puede tener en el alma o en la cabeza o en la vida una persona que cree que alguien merece la muerte en vergüenza, o sea, la peor muerte por eso. No sé, no tengo ni idea, no me interesa saberlo tampoco. Pero no, la verdad que yo no me miento respecto de mi pasado. Y tampoco miento con respecto a mi pasado. Y medio que no quiero... un poco que no quiero ni saber las invenciones que hicieron. Algunas cosas que hicieron, porque fue tan cualquier cosa, pero tan cualquier cosa, que hay algunas cosas que no quiero ni enterarme que inventaron acerca de mí. Pero seguramente que lo que está detrás de esas mentiras que estas personas se cuentan y cuentan es que lo único que les importaba era a toda esa gente, lo único que les importaba era robarme mis capacidades abstractas y energéticas y que ya no hubiera alguien que estuviera haciendo así. ¿No? Y por otro lado también
informar a las mentalidades más básicas, más, más vinculadas a los chakras más bajos. Informarles a las personas que interpretan desde yo qué sé, reflexiones reflexiones más pendejas, podría decir, reflexiones más vinculadas a proyecciones, pues no son reflexiones, son proyecciones más, más berretas, ¿no? Para decirlo mejor, más berretas, más... más vulgares. Era chica, no me acuerdo. Para ilustrar esto que quiero señalar. Era chica, pero chica, 18. 20, una cosa así. Y le voy a decir a mi psicoanalista que no me gustaba la histeria, que no soportaba la histeria. O sea, no me gusta, pero histeria en el sentido más común que se utiliza esa palabra, ¿no? Que no me gustaba la actitud seductora por sí misma. O sea, que no me gustaba como que yo no quería eso, que yo no quería eso para mí, que no me agradaba la actitud de histeriquearle a la gente, hombres o mujeres, hombres más que todo en ese momento. Digo, era lo que se acostumbraba y yo lo veía y me molestaba, no me gustaba directamente la actitud sexy, ¿no? Pero sexy como, ¿cómo decirlo? Como, obviamente que yo no sabía nada de eso en ese momento prácticamente, pero así se lo fui a decir a mi psicoanalista y cuando recordé esa conversación, recordé la sonrisa de mi psicoanalista. Recordé la sonrisa de mi psicoanalista como diciendo, qué pequeña que sos. Pero se divertía conmigo, se divertía igual porque ella entendía en qué línea iba lo que decía, ¿no? Pero se sonreía. Entonces lo que yo le estaba planteando era que no me gustaba. Primero que no me gustaba ver a las mujeres histeriqueando porque sí, ¿no? Y por otro lado, no me gustaba esa actitud de histeriqueo, de seducción. No por juzgar esa cosa ay, qué puta, ay, qué esto. No. Lo que me parecía era como que estaba de más, ¿no? En el sentido de como que era una cosa que estaba de sobrado, de como que sobraba, en el sentido de que si gustaba, claro, porque tenía que ver con un concepto de autenticidad que no lo divisaba en su momento, no lo discernía en su momento, pero tenía que ver con eso. Porque si gusta, gusta, si no gusta, no gusta, pero no puedes estar como haciendo cositas, caritas, gestitos en esa línea, ¿no? En la línea excluyente de la seducción, ¿no?
cada quien es como es, y si gusta, gusta, y si no gusta, no gusta. Eso no quiere decir, porque tampoco lo pensaba en esa línea, ¿no? Eso no quiere decir que si una persona estaba bueno, esas cosas sociales, las conductas sociales y las conductas asociales, o sea, eso no quería decir que tuviera que tener conductas antisociales o asociales, o, ¿no? Eh, como, como agresivas, o, no lo veía en esa línea, sino, o sea, esos cuidados que uno tiene en público y esas cosas que en privado son completamente distintas. No era eso lo que yo veía como una cosa histérica, como una actitud histérica, sino esas cosas específicas que veía algunas mujeres hacer frente a algunos hombres y que me molestaban, me resultaban... no porque me molestara la cosa de la seducción, sino porque así de específica, ¿no? No porque me molestara la cuestión de la seducción, sino porque lo que me molestaba era la cosa como de la sobreactuación, como si fuera ponerse maquillaje de más, como si fuera ponerse mucha cantidad de maquillaje, que después en la vida real, después eso ya no se sostenía, como que me resultaba como una ficción medio molesta. Eso, como que igual yo no criticaba a nadie que hiciera eso, sino que me fui a la psicoanalista con esa cosa no me gusta eso. Entonces ella me dice, yo le digo esto de que si gusta, gusta, si no gusta, no gusta, no es, no da para toda la otra parafernalia así como súper sobreactuada. Y mi psicoanalista me dice, bueno, vos quizás no te das cuenta, pero tu forma o lo que te es más natural o algo así, ¿no? Tu forma de seducción tiene que ver con la cuestión intelectual. No importa cómo siguió esa cuestión, luego con los años entiendo muchísimas otras cosas de la cuestión de la seducción, del asunto de la seducción, pero lo cierto es que nada, pero nada de lo que hago anda en la línea de atraer sexualmente a nadie, a nada, ni a nadie, ni a nada, no voy por ese lado, en el sentido de que todo eso me parece añadidura, o sea, lo que dije cuando tenía 20. O sea, si agrada, agrada, y si no agrada, no agrada. Eso no significa que tenga, o que quiera, o que me interesen las conductas antisociales, y muchísimo menos, ¿cómo sería? Antipareja, antipareja, bueno, no sé, antipareja sexual, no, para nada. Pero creo que lo dice Lichín, pero no me acuerdo cómo. ¿En qué hexagrama? Lo leo de acá porque yo en ese momento ni siquiera conocía a Lichín. Lo leo de acá porque está sintetizado, pero... Ay, hay algo... Hay algo que no me... No, hay algo que siempre me dice... Ahí sí me parece que Lichín me lo vuelve a traer como para...
Bueno, algo como en esta línea. La autenticidad y finura no deben destacarse directamente, sino manifestarse tan solo mediatamente como efecto que surge desde adentro. Algo en esa línea. Hay otro lado que lo dice más específicamente, si no me equivoco. Digo, dice específicamente cómo veo yo esa cuestión. Eso no quiere decir que no tenga criterios de belleza que a mí me gusta seguir, ¿no? Pero qué repulsivo que me resulta ese criterio. Digo, que alguien quiera meter ese criterio en mi forma de ser. O sea, muy complejo y muy personal. No sé si voy a publicar esto. Lo estoy diciendo porque hubo insinuaciones en esa línea, por un lado que me molesta, porque hay gente que no me molesta que tenga esas apreciaciones o esas valoraciones tan estúpidas, o sea, sí. Ay, una vez vino el plomero, una vez el plomero me dijo, ay, seguro que le haces así, o sea, como me hizo como un gesto como eso. Le haces ojito, le haces carita, le haces como eso, como esa versión. Ay, se me ve en la cara, se me ve en la cara la cosa que me resulta repugnante. Eso, como hacerme la sexy con alguien para conseguir algo. Espantosa. Espantoso, me parece horrible. Me parece horrible a mí en lo personal, mi forma de ser, ¿no? Esto, lo otro. Ahora, ¿qué me importa cómo actúen las otras personas? Yo entiendo que hay etapas de esto. Entiendo que, por supuesto, que entiendo que la sensualidad trasciende mucho todas estas cuestiones. Y también entiendo cuando hay gente que tiene esa gestualidad, esas gestualidades, pero que le da varias vueltas a la cuestión. O sea, que no es desde los chakras más bajos ese accionar. Y no me refiero a mujeres psicópatas, a mujeres narcisistas. No me refiero a gente. No me refiero a gente perversa. También hay mujeres que usan esa gestualidad hasta sarcásticamente. Con otra cosa, con una línea de ternura y no, con una línea de ternura que va por otro lado, que no es lo mismo. O sea, no es en bloque, no estoy diciendo esto como un bloque cerrado, ¿no? Como punitivo, como una cosa de vieja chismosa, ¿no? No. Es porque lo insinuó gente que me molestó, que pudiera asomarse a un criterio así tan pedorro conmigo. Indirectamente, ¿eh? O sea, como una acusación de lejos, no porque sea, o sea,
gente que me importa muy en otros aspectos. Vuelvo a repetir, que me lo diga la inteligencia artificial, el algoritmo, o el Mossad y la CIA, no me importa un bledo, pero un bledo. Gente que no tiene moralidad o que no entiende nada que me importa, ¿no? Me estoy refiriendo a... Bueno, vuelvo a repetir, no sé si... Upa, ¿qué es esto? ¡Ay, qué cosa horrible! ¡Pero qué cosa horrible! ¡Qué cosa horrible! ¿Cómo le vas a estar coqueteando con un tipo porque para que te arregle el... No, pedís un favor, bien. ¿Puede o no puede? Así de simple. Ay, quizá me gusta, no sé, no me gusta. Pero yo, ¿no? No juzgo a las personas que creen que esa es la forma de solucionar algo. ¿Qué me importa? Ay, que le vas y le mostrás no sé qué cosa. ¿Qué le mostrás qué? ¿Cómo le vas a andar mostrando algo para... ¿Cuánto vale tu... ¿Cuánto vale tu... Digo, bueno, otro tema del que hay que hablar. El valor, ¿no? Me parece que es uno de los grandes problemas en los que metieron a la clase media de la República Argentina. Y que nos hacen pagar a todos y todas el asunto del valor. En esa ambivalencia de la palabra. No sé si es momento para hablar de eso. Los asuntos de Venus. Las cuestiones de Venus. Astrológicamente, ¿no? Tanto el valor respecto de económico, las cuestiones vinculadas a los bienes materiales, cuanto los otros valores, pero en lo cotidiano, ¿no? Como en la vida diaria. Bueno, pero... Ay, qué cosa que me resulta repudiable en mi vida. Eso está en línea con otra cosa que dije el otro día. No me había dado cuenta. Pero lo digo por eso, porque lo insinuó gente que no, ¿cómo van a creer eso? No, no, para nada. No, ni hago, ni dejo de hacer nada, ni me pongo, ni me quito, no, no. Eso no quiere decir que no me guste agradar en términos de caer bien,
de agradar. Pero ya la cosa de sexualizar es como súper, es como muy específico, ¿no? No es así que, no, no, ya sé que es muy común, que es como una, em, hasta cierto punto, una herramienta de mucha gente, no solo de mujeres, por supuesto. Ya lo sé, y a mí qué me importa, yo así no me gusta, eso no me gusta. Eso para cuando es específicamente en una situación que sea y tiene que ser natural, porque si es una ficción, es una ficción. Bueno, pero soy un poco amarga con esas cosas por ahí. Pero lo digo porque lo señaló gente que yo valoro y que no me gusta que piensen taradeces. Y, y yo sé que hay muchas cosas intentando generar estos malos entendidos. Muchas, pero muchas cosas intentando generar estos malos entendidos. Yo digo lo que digo porque me parece que lo tengo que decir. Cada acción debe... Perdón, pero ¿qué va a hacer? No, la situación me llevó a esto. No, yo no era así tan kantiana. Este, tan kantista. Pero no me quedó otra. Igual tenía como una tendencia general a eso porque empecé a psicoanalizarme a los 13 años. Entonces tenía como una tendencia a eso. Pero no me quedó otra que sobreabundar en ese asunto por todo lo que me pasó. No fue porque no fue por sobreadaptada, fue porque no me quedó otra. Este, y el camino siempre fue el mismo. Buscar en mi propia naturaleza, que era lo propio de mí, o sea, que era lo que yo creía, que era lo que yo creía, quería, eh, pensaba, asumía, me resultaba posible de como que yo podía defender, ¿no? Como decir, me banco esto me parece bien, estoy de acuerdo conmigo en este accionar, ¿no? En ese sentido. Este. Qué lindo. Está primaveral, Buenos Aires. Em, bueno, ¿qué estaba diciendo? Algo que quería terminar de decir. Estaba diciendo lo del I Ching. Eso. Que cada accionar, cada hecho, cada cosa debe hacerse por sí misma, sin codiciar de reojo un,
sin codiciar de reojo un... ¿Un qué? Ay, con eso me pegué en una peleada el otro día porque me lo dijo en un momento que nada que ver. Porque ahí está esa ambigüedad, ¿no? De... Sí, sí. Vamos, para... Tal como el tiempo y el lugar lo requieran y sin codiciar de reojo un posible éxito. Pues de este modo dará su fruto y lo que se emprenda tendrá éxito. Bueno, sí. Por cada acción debe realizarse por sí misma. ¿Qué pensé cuando estaba diciendo esto y recordé esto? Si yo escribo algo en un comentario en YouTube, no lo hago con el motivo ulterior de gustarle a tal o cual persona. Tampoco lo hago para disgustarle a tal o cual persona. Lo hago porque me parece que lo tengo que hacer. O porque me sale de las tripas. O porque me mandan así me mandan de arriba el impulso de ¡respondele! ¿No? Jesucristo me dice, no, eso no. No. Eso no lo dejes así. Esa onda. No, eso de responderle fue una exageración mía, pero digo, porque no escucho. No, el impulso. La cosa es cuando viene el impulso verdadero, auténtico, y que nada ni nadie puede bloquear, ni desviar, ni malversar, ni malutilizar, gracias a Jesucristo y a mi accionar, que aprendí a defenderme de todos los ataques que me mandaban estos reventados. Sin codiciar de reojo un posible éxito, pues de ese modo dará su fruto y lo que se emprenda tendrá éxito. Lo que emprenda tendrá éxito, o sea, lo que yo emprenda va a tener éxito. Ahora, la ambigüedad esta, ¿no? También, el otro día el otro día hablé de esto y que, sí, hasta cierto punto, ¿no? Porque, por ejemplo, concretamente, porque una cosa es decir lo que estaba diciendo recién, o sea, cuando yo pongo un comentario, es porque creo necesario decirlo en ese lugar, de esa manera, porque me parece importante para la situación total. Pero si yo estoy laburando, no es para quedarme aislada y que me estén robando. Yo estoy laburando porque yo también quiero vivir en un mundo mejor. Yo también quiero vivir mejor. Yo también quiero que mis hijas estén mejor. Yo también quiero que dejen de joder a mis hijas con las brujerías y las porquerías que hacen. O sea, ¿eso es codiciar? ¿Eso es codiciar de reojo un posible éxito? No, eso no es codiciar de reojo nada. Eso no es un motivo ulterior y no, eso es la razón por la cual accionás de tal o cual manera. ¿No? Digo, en mi caso, por la cual acciono de tal o cual manera. Hago o no hago tal o cual cosa. Porque si no, entonces que es lo mismo. Obviamente que el espíritu de esta idea, de esta directriz, de esta noción, de este criterio, el espíritu de esto no es para tomarlo literal. Pero ¿a qué le llaman codiciar? O sea, ¿cómo se juzga esto de codiciar de reojo? Porque
codiciar y reojo, de reojo, codiciar de reojo, obviamente junto muchísimo más, tiene una connotación netamente asquerosa, obviamente. Entonces, ¿a qué se le llama codiciar de reojo? Es decir, yo escribo el comentario por sí mismo. Yo no escribo el comentario para... Bueno, eso lo explico después. Pero, primero, escribo el comentario por sí mismo. Porque siento que lo tengo que hacer. O porque entiendo que lo tengo que hacer. O porque me impulsa la vida. Dios, Jesucristo, me impulsa a hacerlo. Pero no es codiciar de reojo, esperar que se cumpla en algunos casos lo que estoy diciendo. No es codiciar de reojo, querer resolver mi situación económica, mi independencia económica, que desestabilizaron con tanta malicia, con tanta maldad, con tanta mala intención. Eso no es codiciar de reojo nada. Querer que me dejen de perseguir y que me dejen en paz a mí y a mi familia, eso no es codiciar nada de reojo. Eso es el hecho mismo de ser quien soy, siendo, aconteciendo y andando en la vida como me parece que lo tengo que hacer por los motivos que realmente considero defendibles y asumibles. O sea, que yo puedo dar cuenta de lo que hice, de lo que hago, de lo que hablo, de lo que escribo. Yo puedo decir por qué dije eso. Yo puedo defender lo que escribí, yo puedo defender lo que dije. Pero no estoy codiciando de reojo mi estabilidad económica, emocional. La necesito y tengo derecho a eso. Tengo derecho a eso por todas las razones que ya se saben. Tengo derecho a eso por todas las razones que ya se saben. Pero además tengo derecho a eso porque me lo gané en todo sentido. No, ¿qué codiciar de reojo? ¿Cómo codiciar de reojo? Tremendo laburo, tremendo trabajo, tremenda persecución que viví y que siguen tratando de imponerme. Tremenda persecución y reojo de codiciar lo que. Yo no estoy codiciando nada. Y mucho, mucho menos algo ajeno. Me importa un bledo a mí lo que es de las otras personas. Festejo cualquier cosa que realmente se ganen honradamente. Lo que no me gusta es que le quiten a los inocentes y le quiten a los que producen. O sea, nos quiten a quienes producimos para después hacer de cuenta que tienen el derecho de decir codiciar de reojo. No, tomá, vos comes ideas. No, yo no como ideas. Yo no como ideas de nadie. Yo soy una persona. No solamente que como comida y que tengo derecho a comer la comida que yo decida, de la calidad que yo decida. No solamente que tengo derecho, porque me lo súper regané, sino que además
Ninguna de las personas que intentan juzgarme injustamente, ninguna de las personas que ni siquiera tienen cara para juzgarme, tienen derecho de quitarme mi libertad de decisión. Porque no estoy inventando nada si digo que en este plano se vive con dinero, se vive con plata, se vive con guita, se vive con, o sea, en este plano se necesita el dinero, mi plata. Y estoy hablando en perfecto argentino, no estoy diciendo ninguna otra cosa, no se recorta, estoy diciendo lo que estoy diciendo. Porque codiciar de reojo un bledo, a mí no me importa nada de lo ajeno. Yo no quiero nada de lo ajeno. Yo quiero lo que es mío, lo que yo me gané, laburando. También mi dignidad me la gané laburando. También que me dejen de joder todas esas personas que no encontraron nada que decir que sea verdadero contra mí. Nada. No encontraron nada, no porque está bien escondido, porque no hay nada que reprochar. Así de simple. Y no solamente gracias a Dios, también gracias a mi accionar. Gracias a mi laburo, a mi búsqueda y a mi vida, a cómo soy. Entonces, codiciar de reojo hasta cierto punto, ¿qué? ¿A qué le llamas codiciar de reojo? No le estoy diciendo a Itang, no le estoy diciendo a Confucio. No, adulación un poco. Yo no adulo a nadie. Yo no idolatro a nadie. Yo no idolatro a nadie. A nada. Ni a nada ni a nadie. Yo no idolatro. Desde chiquita no idolatro. Era así desde chiquita. Ahora, si hay una característica que me parece que es imprescindible, una o muchas características que me parecen imprescindibles de ser resaltadas para el bien mayor, para el bien de la humanidad, para el bien humano, que sería para gloria de Dios también, obviamente. Sí. Si hay una característica que resaltar, que subrayar, aquí estoy, así, ¿no? Por acá, de esta manera, así, tenemos que ir por este lado. No voy a parar de hacerlo. No voy a dejar de hacerlo. Salvo que una situación, salvo que haya una posibilidad de hacerlo por encima de eso, entonces que de hecho ese mismo subrayado, ese mismo resaltado, ¿no? Como cuando estudias, resaltás o... Salvo que se pueda hacer de otra manera. Cuando se puede hacer de otra manera, entonces se hace de la manera que es más eficaz. Pero yo no idolatro a nadie. A ninguna persona, ni situación, ni país, porque no me gusta, porque me parece que hacer eso ya es agresivo. A mí eso me parece que es agresivo.
Eso me parece que es como eso que le dicen violencia pasiva. A mí eso no me gusta. Soy muy exagerada con estas cosas, pero porque no me queda otra, no por. ¿Alguna cosa más a este respecto? Diosito, ¿nos queda algo? ¿Tenemos algo más que decir en esta alocución? Bueno, sin hablar en particular, hablé bastante respecto de la cuestión del valor, ¿no? En los dos sentidos de la palabra valor. En los dos sentidos que terminan confluyendo en algunos momentos, en algunas cuestiones terminan confluyendo en esto que estaba diciendo, por ejemplo, ¿no? Tanto en la forma, o sea, no, en la forma no, en este caso no sería la forma. No, en los temas, en los asuntos de los que hablé. Donde terminan confluyendo estas cuestiones, ¿no? ¿Quiénes me están juzgando? ¿Quiénes me están impidiendo recibir lo que me pertenece? Porque les da bronca. Pero ¿eso qué tiene que ver? Yo vivo en este plano y tengo derecho a tener lo que necesito para vivir en este plano. Porque además no estoy cometiendo ningún crimen ni delito. En ningún aspecto. Y forzar a una persona a imponer una deuda que no hay, con excusas absurdas, no porque quizás haría tal cosa. No, ¿sabes que no? ¿Sabes que no? Todo lo que habían especulado hace 20 y pico de años, 30 años atrás, que iban a lograr que yo hiciera, no ocurrió. Gracias a Dios. Y a mí. Todo lo que fantasearon que iban a lograr que yo hiciera por los actos criminales que cometieron ustedes, no ocurrió. Ni va a ocurrir jamás. Ni yo, ni mis hijas, ni mi nieta. Hablando del valor, en sus dos vertientes. No, decir la verdad no es de ninguna manera. Decir la verdad nunca va a ser un delito. Decir la verdad, decir la verdad sobre crímenes ajenos no es un delito. Bueno, sobre crímenes propios tampoco lo sería, pero no los hice, no los cometí, ni los cometería, no me interesa. No quiero, no tengo nada que ver. Muy chistoso lo de los códigos, muy gracioso. En la serie que vi el otro día, muy gracioso. Pero me hizo ver que yo tenía un mito con respecto a eso cuando era piba. O sea, no había vuelto a revisar ese criterio de pendejez. Y me hizo ver que yo tenía un mito con respecto a eso. O sea, que tenía una cosa que se contaba, obviamente, en algunos ámbitos. Y yo tenía un mito con respecto a eso. Un,
sería un mito familiar, una cosa así. De que en algunos de esos ámbitos había ciertos códigos que se respetaban. Con respecto a la lealtad, con respecto a la lealtad con las otras personas. A eso me refiero puntualmente. Yo tenía mitos. Había un mito familiar en esa línea. Eso es cierto. O sea, no me lo... Sí, bueno, sí. Un poco que es lo que me quisieron hacer ver, me parece, ¿no? Y es cierto. Sí. Había un mito familiar que... O sea, había un mito familiar que no había yo todavía logrado entender que era un mito familiar. Sí, ya lo había desmentido, pero todavía no entendía cómo. O sea, como que medio que creía que era un problema de los tiempos, o sea, de cómo había evolucionado no sé qué cosa. Pero no es verdad. Era un mito familiar. Así que gracias por hacerme ver eso que sí es importante. Igual persiste lo de cómo era la cuestión, digamos, cómo la realidad de la injusticia en la Argentina, ¿no? La realidad del que también figura, también lo dice Lichín en algún lugar, la mala distribución, la mala distribución de la riqueza genera cosas que de otra manera no existirían. Y eso sigue siendo verdad. Eso no es un mito, eso es una realidad. Pero pseudo justificaciones que yo asumía sí estaban relacionadas con ese mito familiar o algo así. Bueno, y que supongo que ese mito familiar dio muchos malos entendidos. Pero bueno, ya está. Chaucito. Chau, chau.